Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Minuto 42 aquí en la ciudad de Union City, New Jersey. Como siempre, nuestro invitado y participante de honor, Tony Villalobos. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio, gracias por tenerme otra vez nuevamente aquí en tu programa. No, tú eres de la casa, ya eres una persona que tiene que estar con nosotros todo el tiempo. Para los que nos están escuchando, muchas gracias. Para los que están viendo el programa, muchas gracias por participar con nosotros. Para refrescar, nuestra idea es utilizar el deporte como una vía de escape, una manera de poder mejorar nuestra vida diaria y estamos utilizando este espacio para dar a conocer ciertos temas que son importantes dentro de nuestra comunidad y queremos dar una pauta, una guía general para que podamos conocer un poco más de estos temas. Tony, hoy día vamos a conversar algo en relación al liderazgo. ¿Qué te parece el tema de hoy? No, muy bien. Yo creo que en todo deporte ahí donde se cría ese liderazgo que necesitamos nosotros para toda la vida. Exactamente. La idea es, poder aplicar los principios, los valores y los skills, las habilidades que aprendemos dentro del deporte para poder aplicarlos a la vida diaria. Quiero tomar este minuto para darle un gran saludo a un grupo de profesionales de la educación física que están en Chile y son mis compañeros de carrera, compañeros del equipo de fútbol en donde yo participé. Un grupo tremendo, un grupo de tremendas personas, tremendos profesionales que hoy en día están trabajando en el área del deporte, trabajando en el área de la microempresa, trabajando en el área de la educación. Un saludo a nuestro querido profesor y entrenador que también empezó muy joven. Y el saludo lo quiero encadenar o conectar, ¿cierto?, con el liderazgo, porque pienso que ese grupo hoy en día, después de 30 años, todavía seguimos conectados y es en base a esa capacidad que ellos han tenido y que hemos tenido como pioneros en esta carrera, poder marcar una diferencia y poder marcar un camino de desarrollo profesional, familiar, personal, y creo que es importante poder destacar ese tipo de cosas en todas las personas, y creo que tú también te has encontrado con gente de esa naturaleza, ¿no? No, qué bien que el grupo tuyo se ha mantenido unido. A veces se dispersan los grupos y qué bueno que han salido buenos líderes, buenos entrenadores y buenas personas que de verdad cultivan ese sentido de liderazgo entre todos los jóvenes y nuestra comunidad. Sí, bueno, es un grupo extraordinario, pionero, fundador de la carrera de educación física del antiguo IPES Blascaña, que hoy en día es conocido como la Universidad Católica Silvia Enríquez. Un gran saludo a todos, espero que vean el programa, ¿ok? Bueno, para la audiencia hoy día el tema es la importancia del liderazgo en el proceso del entrenamiento y enseñanza. Y liderazgo puede tener muchas definiciones. Desde mi punto de vista es básicamente la persona que toma la guía, que sirve de modelo, que toma las decisiones, que crea influencia, que maneja el grupo, que da soluciones cuando no hay soluciones a la vista. Dentro de tu experiencia laboral y familiar, Tony, yo creo que tú has sido uno de los grandes líderes de nuestra comunidad, siempre lo he dicho, lo he mantenido. Eres el presidente de una institución que lleva ese nombre, ¿no? Líderes Salvadoreños Unidos. Me gustaría que tú dieras a conocer un poquito cuáles son tus estrategias y tus técnicas, ¿cierto? Cuando hay que tomar decisiones o enmarcar cierto camino, porque yo siempre lo he dicho, donde tú pones las manos, las cosas van bien, y eso es un gran signo de liderazgo. Bueno, Antonio, yo creo que ese liderazgo uno lo empieza a aprender desde temprano en la casa, con los padres. Sí, en mi caso, ¿verdad? Mi padre viajaba mucho y mi mamá tomaba las decisiones. Ya después eso se vuelve una parte académica cuando va a la escuela, ¿verdad? Y obviamente en mi caso, en el deporte fue que yo empecé a aprender ese liderazgo que me ha ayudado a mí por toda la vida. Creo que teniendo una buena relación con el entrenador, con todos los que verdad llevan el equipo, uno va transfiriendo ese liderazgo del entrenador en el deporte, ¿no? ¿Qué tan importante crees tú que es el liderazgo? Déjame cambiar la pregunta. ¿Uno nace con el liderazgo o se forma? ¿Tú qué crees tú? ¿Las personas son líderes naturales o pueden ser formados?
Bueno, yo creo que así como mismo el deporte, hay unos que se hacen y otros que ya nacen. Y ya ¿no? nacen. Yeah. Y así mismo el liderazgo. Hay personas que tienen en su ADN, tienen eso de muy pequeña edad de liderar, ¿verdad? Sí. Ves a niños desde pequeños que son los que empiezan a controlar el juego o la forma que los otros niños interactúan desde la temprana edad. Y también, como te digo yo, en mi caso yo creo que fue que ya lo aprendí, ¿no? Teniendo buenos profesores, buenos amigos también. Muchas gracias. Bueno, entonces uno va aprendiendo un poquito de todo y a la misma vez un buen líder es una persona que de verdad sabe escuchar, sabe observar, sabe analizar y que aplica las buenas cosas de otros líderes en su liderazgo. Yo soy un seguidor muy fiel de Marcelo Bielsa. Yo creo que Marcelo Bielsa es un ícono en lo que es liderazgo. Yo creo que no se habla mucho de eso, pero él tiene una manera muy particular de liderar, que es muy a la distancia, ¿no? Él no tiene esa interacción tan directa con los jugadores y el público en general. Pero lo que me he fijado es que él es 100% dedicado a su labor y la trata de hacer, ¿cierto?, con el mayor profesionalismo y no pensando en él, sino que pensando en el grupo que tiene a cargo para convertirlos en la mejor versión que ellos puedan ser. Yo creo que una forma de liderazgo es esa, ¿no? El poder tener la capacidad de uno absorberse del entorno y ser parte por fuera para que el resto mejore. Y creo que eso es súper importante. ¿Qué pensás, Antonio, de las personas que manipulan? Bueno, eso ya yo creo que no es liderazgo, yo creo, como tú lo dices, ¿cierto? Es manipulación y la manipulación, desde mi punto de vista, siempre está buscando un beneficio propio. Por lo tanto, ya no es considerado, no lo podemos considerar como un líder, porque está buscando un beneficio personal sin importar, ¿cierto?, el camino a seguir y a lo mejor perjudicando a muchas personas más. Pero a veces esos manipuladores mueven más masa que a veces que un líder, ¿no? Y producto de que son tan capaces de identificar personas que a lo mejor no han desarrollado su liderazgo individual. Porque si a mí me vienen a ofrecer ciertos productos que yo considero que no son beneficiosos para mí, yo tengo que tener la capacidad suficiente y el carácter que forma parte de un líder de poder decir sí o no. Yo tengo la opción. Por lo tanto, el manipulador yo creo que se basa y se alimenta mucho de personas que no tienen la capacidad de decir que no. No, y también existen esos líderes que son, bueno, valga la redundancia, que también manejan grandes mentes, porque también hay líderes, porque a veces, te voy a decir una cosa, a veces el líder y la manipulación que estamos hablando se aprovecha de a veces la ignorancia, como tú decías, de no tener ese carácter, de no tener esa educación, pero también hay líderes que de verdad mueven científicos, mueven grandes pensadores. Sí, bueno, políticos, científicos, empresarios, el gobierno en sí, ¿cierto? En ciertos aspectos también genera una manipulación social, económica, de todo punto de vista, pero yo creo que especialmente nosotros como latinos y desarrollándonos en este país, tú eres latino, yo soy latino, a lo mejor nuestras circunstancias fueron muy distintas, pero yo lo puedo decir fehacientemente que cuando llegué a este país yo tuve que tener capacidad de adaptación, capacidad de insertación y también ciertos valores que me permitieran seguir el camino correcto para llegar a la posición en la cual estoy hoy en día, que obviamente yo soy muy agradecido de ti, Tony, porque tú siempre me ofreciste una mano, una ayuda y siempre lo he dicho, donde he estado y donde he ido y he tenido la oportunidad de hacerlo públicamente. Sin tu ayuda a lo mejor las cosas hubiesen sido mucho más difíciles. Entonces, para mí eso es un líder. Un líder es el que busca, ¿cierto?, siempre brindar una mano, generar y crear una guía para que el resto pueda surgir, para que el resto pueda también vivenciar las cosas positivas que ofrece la vida, porque no todo es negativo. Entonces, nosotros a través de este programa, nosotros como educadores, entrenadores y líderes, estamos tratando de crear un espacio donde la gente pueda darse cuenta de que hay opciones. Y la opción nuestra es a través del deporte, porque el deporte genera ese tipo de opciones. Y no solamente el andar detrás de un balón o pegarle, ¿cierto?, con un racket a una pelota de tenis, va más allá, va dentro de lo que es el desarrollo totalmente integral de las potencialidades que
cada ser humano tiene. Y yo lo veo en ti, yo me reflejo en ti, para mí tú eres un modelo a seguir en muchos aspectos, independiente de que seamos amigos, porque como te vuelvo a repetir, no es fácil establecer ciertos proyectos y que esos proyectos se hagan realidad. Nosotros tenemos muchas ideas y por ABC motivo muchas veces esas ideas no se concretan, y yo creo que a veces es la falta de una persona que te guíe, la falta de un líder. Y nosotros necesitamos líderes en nuestra comunidad. No, definitivamente necesitamos otros líderes que de verdad nos lleven a otro nivel. Por eso que es tan importante este programa para nuestra gente, para nuestros latinos, que se trata de educación. Y la educación que está detrás del deporte, ¿verdad? Porque Exactamente. El deporte, bueno, imagínate cuánta gente en el mundo practica deporte, ¿verdad? Millones. Pero muchos no hablan de lo que está detrás Del deporte. Yo creo que esto es un programa único y definitivamente que tú seas la persona encargada de dar esa educación es muy importante, porque tú tienes mucho que ofrecer de lo que tú has vivido, de tu educación, así como hablabas tú, que llegaste a este país, tuviste ciertas barreras, pero yo creo que esa disciplina que aprendiste desde chico jugando en el deporte, y que a lo mejor alguien te decía no podés, y tú dices no, sí, yo puedo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Sí, mira, interesante que tocas ese tema, porque es una característica, no quiero hablar de lo personal, pero es una característica que yo me he dado cuenta, en la cual yo me apoyo mucho. El no recibir el no como respuesta. A mí muchas veces me han dicho que no en muchas ocasiones, y yo voluntariamente o con una mentalidad de sobrepasar esa barrera, busco la manera de poder llegar a conseguir el objetivo el cual fue negado en un principio. Y es así como aprendí inglés, y eso me ayudó mucho a insertarme dentro de lo que fue la educación de las licencias de entrenadores en Estados Unidos. Yo hice todas mis licencias en inglés, saqué la licencia A, y después me planteé como desafío, como conversamos en un programa anterior, me planteé el desafío de sacar la licencia UEFA, y también lo pude lograr. Entonces eso forma parte de un liderazgo. Y a la vez formar una imagen para que la gente latina, ¿cierto?, se dé cuenta que las cosas bien hechas sí dan resultados. Y tener la iniciativa y la capacidad de poder entender que nosotros tenemos que ser proactivos. Tenemos que ser proactivos, tenemos que tener la iniciativa de buscar, porque muchas veces nos quedamos con lo que solamente nos dan, pero tienen que saber que hay más allá afuera, hay más cosas que uno puede acceder y crecer. Entonces es importante gente como tú, gente en el medio que pueda aportar a ese tipo de información para poder generar esas instancias. Mira, a mí una vez, cuando empezaba yo mi carrera como entrenador, tenía un equipo que la mayoría eran latinos, y con el caballero que yo trabajaba no era latino, ¿verdad? Y me decía, mira Tony, estás empujando mucho a los jugadores, tienes que entender, me dice, que en Latinoamérica la alimentación es muy pobre, y que la resistencia no está ahí, y que esta temporada es durante el invierno, y tenés que tomar todos esos factores, porque si no se te van a empezar a muchos jugadores a decaer físicamente, o se pueden golpear, o bueno. Yo dije, pero I know what you say, but you're not gonna say it. Pero yo dije, bueno, esta persona que no es latina me está describiendo a mi gente. Exacto. ¿Verdad? Pero a él se le olvidó un factor, que nosotros tenemos corazón. Exacto. Y jugamos con pasión. Todos los deportes que tú ves que los latinos están envueltos, nosotros jugamos con una gran pasión, sí, ¿verdad? Que eso a veces ahora en cierta forma no se ve de vez en cuando. Pero yo empecé a hablar con los jugadores y a ver hasta dónde los podía yo esforzar. Esforzar o empujar, o presionar. Claro, muchos de ellos, ahora que ya están mayores, que tienen su familia, me dicen, Tony, yo a veces cuando vos me decías una vuelta más, yo te maldecía, como decía, o que hiciéramos otro ejercicio, lo que sea, me decía, yo te maldecí, pero al mismo tiempo ahora te agradezco porque
la verdad que me mostraste que yo podía sacar un poquito más. Sí, eso es un tema, especialmente con el jugador latino. Yo tuve la fortuna de trabajar a nivel profesional en Chile como preparador físico, que esos fueron mis inicios dentro del fútbol profesional. Y al jugador latino no le gusta la parte física, él quiere estar siempre relacionado con el balón. Entonces para mí fue el challenge iniciar un cambio en la forma como trabajar e incorporar, ¿cierto?, el balón mucho más en mis trabajos de preparación física, que fue un éxito. Pero es verdad que nosotros como latinos tenemos esa fuerza interna de seguir empujando, especialmente cuando estamos detrás de un balón. Y me gustaría que esa fuerza interna fuera canalizada, ¿cierto?, en una dirección mucho más provechosa después del deporte, en donde podamos tener gente que está mucho más inmersa en los aspectos económicos, en los aspectos administrativos, en los aspectos de crear negocios, la microempresa que hoy en día está generando mucho, la parte política, ¿cierto? Obviamente que tú también siendo un político de vida y también aportando mucho en lo que es el desarrollo de la comunidad salvadoreña, creo que no hay nadie mejor que poner como ejemplo para este tema que es liderazgo. Yo siempre he sido muy agradecido de poder tener la oportunidad de estar al lado de personas que aportan y que me han servido como modelos para seguir creciendo, ¿no?, profesionalmente, y tú definitivamente eres una de ellas. Terminando el tema, ¿cierto?, resumiendo, nos vamos a ir a una pausa, ciertos comerciales, y nos veremos en un minuto. Aquí, minuto 42, con Antonio Mesa y Tony Villalobos. Muchas gracias. No, yo no creo en las coincidencias. Cuando me contactaron los amigos de Toro Taxes, lo primero que hice fue investigar quién estaba detrás de esta gran empresa. Y descubrí que se trataba de gente que, como yo, había deseado tener una vida mejor. Y que con mucha dedicación lucharon por sus ideales y alcanzaron sus metas. Me hicieron recordar mis inicios, cuando soñaba con triunfar y no dudé en responder a su llamado. Yo soy de las personas que no creen las casualidades, que las oportunidades cuando se presentan hay que saber aprovecharlas, y cuando uno se encuentra en el camino a personas que nos inspiran a ser aún mejor, como decimos nosotros, al toro por los cuernos. Y seguir tu voz interior, esa que te dice, hazlo, no desista. Toro Taxes. 1-800 Toro Tax. ¿Alguien te da más? Nadie te da más. Hola, ¿cómo están? De regreso, minuto 42. Vamos a continuar esta amena charla con Tony, un gran amigo, en el aspecto del liderazgo. Y bueno, como mencionamos anteriormente, vamos a tratar de definir lo que significa el líder en sí, y también cuál es la diferencia entre el entrenador y el educador, que son dos aspectos que se relacionan pero que son diferentes, y tratar de dar un poquito de orientación para que ustedes, los que están, ¿cierto?, viendo el programa, se identifiquen y analicen en qué área están, qué es lo que ustedes creen que es lo que más les acomoda y se relaciona a lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Tony, con tus propias palabras, y bien cortito, el líder, ¿qué significa el líder? Bueno, el líder es el que representa, ¿verdad? Representa a un equipo, digamos, en deporte, a su comunidad, digamos, a su país, ¿verdad? Es una persona que proyecta todo lo que es su comunidad o el grupo que está detrás. Perfecto, no puede haber una definición más clara que esa. Eso representa, genera identidad, genera ejemplo, va al frente, ¿cierto? Es el que toma las decisiones, da la cara, da la dirección. Ese es el líder. Para nosotros que estamos relacionados en el deporte y somos la cara visual, ¿cierto?, de nuestro grupo, de nuestro equipo, de nuestro atleta, ya sea un deporte individual, tengan claro
que todos los ojos van a estar puestos en ustedes. El entrenador es la cara visible de lo que es el grupo. Por lo tanto, hay muchas cosas que vienen con esa responsabilidad. Ahora, como entrenador, ¿qué tipo de líder te gustó más dentro de los entrenadores que tú tuviste? Yo te puedo mencionar algunos que los voy a mencionar, pero primero quiero escuchar de ti. ¿Entrenadores que trabajaron conmigo? Sí, que trabajaron contigo o los que tú jugaste para... Bueno, yo creo que para mí el entrenador que de verdad se podía enfocar en las metas que teníamos, ¿verdad? Que nos mantenía dentro de ese enfoque para lo que nosotros queríamos hacer como equipo, ¿verdad? También que se podía identificar con uno, que tuviera la experiencia, ¿verdad? No hay nada como tener un líder que ya ha tenido una trayectoria y una experiencia que te pueda proyectar esas metas que de verdad a donde uno quiere llegar con el equipo. Ok, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, Mourinho. Mourinho es uno de los entrenadores más grandes del mundo, más exitosos del mundo, ¿cierto? Comparado con, lo voy a comparar con Guardiola. No me sorprende esa cara. Pero Mourinho no jugó fútbol profesional. Y Guardiola sí jugó fútbol profesional. Ahora, ¿tú crees que hay cierta incidencia en el uno y el otro? ¿En su éxito? Sí, ¿Sí? Yo creo que sí. Por mucho que una persona tenga estudio, ¿verdad? No hay nada como la experiencia de haber jugado. Esa es mi opinión personal. Ahora, yo sé de que no solamente en el fútbol, ha habido en fútbol americano, ha habido en el básquetbol, ha habido muchas personas que nunca jugaron el deporte, pero han sido excelentes entrenadores, ¿verdad? Ya han habido algunos que se han transferido de otros deportes, como por ejemplo el voleibol a dirigir básquetbol, el básquetbol a dirigir fútbol, que son bastante diferentes, ¿no? Deportes que en el concepto teórico no hay relación. Obviamente en el concepto general de lo que es el deporte en sí hay una conexión, pero en la esencia del deporte en sí es totalmente distinto. Bueno, yo creo que también hay esos entrenadores que tienen como ese don de lo que es enseñar la técnica. Ok, perfecto. Ahí quería llegar yo. Entonces, ahí es donde nosotros, el entrenador, para mí, es el que se especifica, ¿cierto? Y saca rendimiento a una habilidad ya adquirida, ¿cierto? El educador es el que genera las instancias para aprender habilidades y poder desarrollarlas para llegar a maximizarlas con el entrenamiento. Entonces ahí es donde está la diferencia. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿somos entrenadores o somos educadores? Y podemos ser los dos. En mi caso, yo soy muy orgulloso de ser profesor de educación física, tener mi licenciatura en educación física, pero a la vez ser un entrenador que básicamente he podido desarrollar jugadores a nivel muy alto. Entonces yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Pero también hay gente que se siente mucho más cómoda y confiada en un área que la otra, ¿no? En tu caso, yo sé que tú eres un entrenador de muchos años de experiencia. ¿Qué le dirías al entrenador joven que quiere iniciar, o al entrenador que es del fin de semana, que es un papá voluntario, que se quiere, ¿cierto?, integrar por el hecho de ayudar y estar conectado con la familia? Yo creo que lo que yo le diría a estos entrenadores, ¿verdad? Ya sea que tengan ya experiencia o están recién empezando, es de que se involucren en la formación completa de un jugador. El desarrollo integral. Exactamente. Te voy a dar un ejemplo. Una vez fuimos a jugar y al regreso regresamos con el autobús a la escuela. Se bajaron 26 muchachos y ninguno le dijo gracias al chofer. Al chofer, al driver. Okay. Al chofer. Los tenía afuera, los alineé, los subí de nuevo al autobús, ¿verdad? Y les pregunté, ¿saben por qué los he subido otra vez? Es que dejamos sucio. No. Es que no sé qué. No. Es de que esta señora, digo, la conductora del autobús, estuvo aquí a tiempo para llevarnos a jugar. Nos llevó
y nos trajo de regreso. Sin ningún incidente. Sin ningún incidente, ¿verdad? Y sí, a ella le pagan un salario. Sí. Pero ustedes representan, no me representan a mí como entrenador y a la institución educativa. Y ninguno de ustedes, ninguno, absolutamente ninguno, le dijo gracias a la conductora. Y eso viene de la casa, ¿no? Más que de la escuela o la institución en la cual están. Exactamente, pero si tú eres un entrenador, tienes que ir más allá de lo que es el deporte, de lo que es la competencia, ¿verdad? Es de enseñarles. Por ejemplo, eso fue un ejemplo, ¿verdad? Y les dije yo, la próxima vez que hagan esto, ¿verdad? Por cada uno que no salude a la conductora cuando llegan y no se despiden y no le den gracias, cuando se van, ¿ya? Los voy a hacer correr una vuelta por cada vez. ¿Por cada vez? Por cada vez. Ok. Eso fue una cosa. Otra cosa, cuando íbamos nosotros a jugar afuera de la escuela, les decía a los muchachos, miren, por favor, dejen todo el área limpia. Recojan toda aunque sea suya o no sea suya, por favor, agarren toda la basura y échenlo al tarro de la basura. Todos ustedes tienen que participar antes de irnos. Yeah. ¿Por qué? Porque es fácil decir los latinos son sucios. Los latinos son aquí. Sí, lamentablemente. Porque no solamente es contra el equipo, ahora es a nivel de comunidad, a nivel de nuestra gente. Yo creo que va primero viene de la formación en la casa. Yo creo que es un problema. Es un problema porque todavía se da. Y segundo es la falta de compromiso, ¿cierto? Desde todo punto de vista, tanto de los entrenadores, porque tú estás mencionando un aspecto que es anexo a lo que realmente todos piensan que un entrenador es. Porque mucha gente dice, tú eres entrenador y lo único que haces es hacer correr. Pero no es así. Como entrenador uno tiene que ser un educador también. Y lamentablemente no hay ese compromiso con ese desarrollo anexo, ¿cierto? Que son los valores. Y los valores parten por ese tipo de acciones, el respeto hacia lo que el otro hace por ti, ¿cierto? Porque lo están haciendo por mí. Cuando yo trabajé en Japón, ¿cierto? Como tú sabes, viví 3 años allá. Una de las cosas que me llamó la atención de inmediato fue la preocupación de los jugadores, del plantel, por la cancha y todo lo que significaba que ellos pudieran realizar sus actividades. Por ejemplo, terminábamos el entrenamiento y había un grupo asignado de 6, 7, 10 muchachos que limpiaban toda la cancha. Y las canchas en ese entonces eran como de esta arena dura que hay, ¿no? Es una arena bien dura que es compacta, porque la cancha de pasto no la usaban mucho para entrenar. Entonces esa cancha había que, ¿cómo se dice? Rastrillarla, sí. Raking, para que quedara lisa otra vez para la próxima práctica. La basura la sacaban permanentemente, lo que tú dices con el bus driver, con el chofer. También, de llegada el equipo se formaba. Mira qué interesante. Llegaba el bus, el equipo estaba formado, ¿cierto? En línea, el entrenador enfrente, el capitán del equipo daba un paso al frente y le hacía una especie de ceremonia al chofer. Le decía en japonés, ¿cierto? Buenos días, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por dar tu tiempo para llevarnos a nuestro destino. Y todo el equipo, después que el capitán decía eso, hacía una reverencia y decía, arigatou gozaimasu, que significa muchas gracias en japonés. Y cuando terminaban el viaje, cuando veníamos de regreso, exactamente lo mismo. Entonces todo lo que tú estás diciendo se refleja en ese ejemplo que yo te estoy hablando de 20 años atrás, en esa cultura. Hoy en día todavía no lo vemos acá, olvídate, es imposible que eso a lo mejor pase en algún minuto. Pero muchas gracias sería suficiente, ¿cierto? Y ahí ya vamos pensando en cómo podemos desarrollar nuestro liderazgo, ¿cierto? En otros aspectos de la vida. Aguantar la puerta para alguien que va a entrar a un edificio. Dar las gracias porque alguien te dejó pasar, qué sé yo, un stop sign. La gente anda totalmente desconectada de lo que es la realidad actual, de lo que está pasando alrededor de nosotros. Estamos siendo demasiados individuales. Entonces yo creo que a través de este programa y a través de nuestras instancias y las posibilidades que podamos tener, ¿cierto? Siempre tenemos que inculcar esa
esa filosofía, yo diría más que nada, ¿cierto? Que a lo mejor suena un poco utópico de poder preocuparnos por el resto y hacer que nosotros seamos un ejemplo para el resto de la comunidad latina. A mí una vez un profesor en la universidad, Antonio, me dijo, vas a conocer a personas que no entienden el concepto de detener la puerta, detener la puerta a otra persona. Exactamente. ¿Okay? Y yo dije... Es que va más allá. No, yo cuando me dijo eso, yo le dije, bueno, no sé enteramente lo que me está diciendo, ¿no? Pero me pasó eso. Me pasó. Yo le detuve la puerta a alguien, pasaron 2 o 3 y ninguno me dijo gracias. Exactamente. Entonces, ahí estaba mi ejemplo, que no entendía el concepto de agradecimiento, porque eso es una parte de la cortesía, es parte del respeto, de la educación de cada persona. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, yo creo que en cierta medida con este programa nosotros queremos generar un cambio. ¿Qué tanto lo vamos a lograr? No lo sé. No, imagínate que lo que tú acabas de describir en Japón es una cosa asombrosa, ¿verdad? No. Una cosa... Y hay más ejemplos. No, me imagino, pero imagínate que empecemos en Latinoamérica a hacer lo mismo. O sea, a tener ese tipo de educación, ese tipo de agradecimiento en el cual nosotros podemos de un solo reconocer los esfuerzos de alguien que va a hacer por nosotros. Es tan interesante, Tony, que va más allá del hecho de hacer el gesto. Va en lo que es la construcción del carácter de la persona. Que ese carácter te va a llevar a lograr muchas cosas más. Yo soy un fehaciente admirador y seguidor de la metodología de los Navy SEALs. Yo siempre lo he dicho. Si yo hubiese nacido en este país, a lo mejor habría sido un Navy SEAL, no sé. Pero es una mentalidad en la cual es una mentalidad que te envuelve, ¿no? que te llena, ¿cierto? Esa mentalidad de lealtad, esa mentalidad de no rendirte, de luchar por tu hermano, ¿cierto? Que también está irrigada en otras ramas de las Fuerzas Armadas en este país, pero que para mí son enseñanzas de vida, pero invaluables, porque si uno hace la extrapolación, ¿cierto? Y tú con esos principios puedes aplicarlos a tu vida diaria, pucha, que te tienes que levantar temprano, que tienes que trabajar de noche, o que tienes que ir a que te está lloviendo y vas a tener que sacar, qué sé yo, la carga, da lo mismo. Si al final uno se compromete, uno dio su palabra y hay que cumplir la palabra. Y no estar llamando que hoy día I feel sick, no quiero ir a trabajar. Entonces para mí eso no existe. Jamás en mi vida he llamado mintiendo de que estoy enfermo, que no voy a ir a trabajar. Sí, pero Antonio, ¿cuántos ahora tienen ese tipo de mentalidad, de carácter? Y yo creo que es falta de liderazgo, de falta de alguien que les dijo, no, usted no hace eso, usted tiene que hacer lo correcto. De ética de trabajo. Exactamente. Mira, una de las cosas es, hablando se arregla todo eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando uno está de entrenador, hay ciertas reglas que uno tiene que establecer desde un principio, que son los principios del entrenador hacia el equipo. Y yo creo que esos ejemplos que has dado tú de Japón, yo creo que es una cosa que nosotros deberíamos comprometernos como latinos a llegar a ese tipo de sociedad. Aprender lo bueno de otras culturas. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque es fácil aprender lo malo. ¿Verdad? Es muy fácil, mira. Especialmente hoy en día, ¿no? Hay tantas cosas en el mundo que le hacen daño al cuerpo, que le hacen daño a la sociedad, que le hacen daño a la cultura, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero los medios manipulan mucho. A veces el liderazgo. Fake news. Claro. Pero entonces, Antonio, volviendo a lo que es ese tipo de liderazgo que ni el entrenador tiene que abrir la boca para hacer, yo creo que a eso tenemos que aspirar a llegar. Sí, a mí una vez me dijeron que yo era demasiado serio, demasiado estricto y que mis jugadores me tenían miedo. Bueno, yo escuché nomás y dije, ok, no hay problema, si esa es su opinión, perfecto. Pero resulta que yo nunca tuve una queja de ninguno de mis jugadores. Todos mis jugadores en el día de hoy son todos profesionales. A nivel que te estoy hablando de grandes corporaciones, obviamente no vamos a decir nombres,
pero y chicos que fueron a jugar a universidades de primer nivel, División 1, all around the country, y muchos de ellos llegaron a ser futbolistas profesionales a nivel de selección nacional, jugando por la selección de Estados Unidos, jugando por la selección de Haití, jugando por la selección de Colombia, jugando en equipos de la MLS como Red Bulls, Columbus Crew, qué sé yo, Vancouver en Canadá, chicos jugando en el Manchester United en Inglaterra, etcétera, etcétera. Así que, para resumir, el liderazgo, ¿cierto?, es muy importante para las generaciones que vienen. Si ustedes están interesados en tener una carrera coaching y estar insertos en el entrenamiento de nuevas generaciones, tengan por cierto que su liderazgo va a influir en esos chicos, ¿ok? Bueno, terminando con el segmento, vamos a resumir el liderazgo en ciertos aspectos que son bien simples. Número 1, somos la cara del equipo, somos la cara del grupo. Número 2, tenemos que tener un respeto por las reglas, un respeto por nosotros mismos y un respeto por el resto. Y número 3, tenemos que tratar de guiar y dar las líneas a seguir para que todos se vean beneficiados y no solamente nosotros de una manera personal. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y les vemos en el próximo segmento. ¿Ok? Minuto 42, Antonio Mesa y Tony Villalobos. Trabajar en los Estados Unidos es el sueño de muchos. A mí se me dio esta gran oportunidad hace algunos años en la calurosa ciudad de Miami. Y cuando me tocó declarar mis impuestos, no quise tomar riesgos y fui con los más grandes, con Toro Taxes. En este país es vital hacer las cosas bien para progresar. La declaración de impuestos es un tema muy serio. Por eso te aconsejo ir con los mejores. Toro Taxes, 1-800 Toro Tax. Nadie te da más. Hola, bienvenidos. Minuto 42, mi nombre es Antonio Mesa, Tony Villalobos. Muchas gracias por estar con nosotros, Tony, nuevamente. Vamos a hacer el tercer segmento. Vamos a definir un poco lo que es el líder en sí. ¿Okay? Tenemos tres tipos de líderes en nuestra pauta de hoy día. Y básicamente son los que más se pueden, ¿cierto?, apreciar. El primero es el líder autoritario. Ese es el líder que toma todas las decisiones, que no le da ningún tipo de participación a nadie y escucha muy poca sugerencia. ¿Okay? Después tenemos el líder que es democrático, y obviamente la palabra lo describe, que es el que genera la interacción, es el que, ¿cierto?, escucha las opiniones del resto, es el que da participación a todo el grupo y genera un ambiente de cordialidad en general, ¿no? Y después tenemos el que se dice el laissez-faire, que la palabra es una combinación entre, creo que inglés, francés creo que es. Y básicamente es el pasivo, el que deja ser, el que básicamente no interactúa mucho con el grupo y deja que los deportistas, los jugadores o el atleta en sí maneje su ritmo y muchas veces tome sus propias decisiones. Ahora, dentro de las tres categorías, ¿en cuál tú te consideras? Bueno, yo me considero en el primero, porque siempre me ha gustado tomar decisiones, pero sí, de vez en cuando yo creo que voy por el número 2, porque de vez en cuando hay que hablar con la gente, ¿verdad? Porque las decisiones se toman sólidas para el grupo. Exactamente. Y a veces hay que tener esa interacción con el grupo para ver si de verdad la decisión que se va a tomar, todos están de acuerdo. Pero yo creo que uno, como entrenador, se pasa de una a otra de vez en cuando, ¿no? Sí. Yo definitivamente nunca he sido un entrenador pasivo, yeah, pero sí he visto. Oh, sí. He visto muchos que han sido así. Yo no te voy a nombrar nombres ni instituciones, pero yo las he visto a nivel muy alto. Sí, pues yo los he visto a nivel de high school,
y a veces esos, yo digo que es un caos organizado, porque a veces hay un poquito de disciplina. Yo creo que en ese aspecto la disciplina, en mi experiencia, se dio por la calidad de los jugadores. Sí. Los jugadores eran espectacularmente extraordinarios. Eran jugadores que podían hacer lo que querían y estoy hablando técnicamente y tácticamente dentro del juego, eran jugadores muy buenos. Por lo tanto, no sé si los entrenadores se vieron un poco intimidados o solamente no tomaron la decisión de participar de una manera mucho más activa y dejaron que el grupo siguiera su curso natural. Yo creo que, Antonio, canalizar un poco ese talento, porque también no puedes dejar al jugador hacer lo que le da la gana. Es que ese es el punto. Y a lo mejor no está dentro del esquema. Mira, acá en Estados Unidos se dio un tiempo, un dicho en el cual decían que había que dejar que el fútbol fuera el profesor. Let the game be the teacher. Ese fue el slogan, right? Y yo lo discrepé siempre lo discrepé, porque si bien es cierto el juego, para mí el juego es el primer estimulador y la primera experiencia que tú tienes como factor educativo, el juego tiene mucho que ser enseñado. Hay muchos aspectos que se tienen que enseñar, no solamente desde el punto de vista táctico, porque los jugadores, cuando tú te das cuenta, hay jugadores, no sé si tú tuviste jugadores que siempre cometieron el mismo error. El mismo error. No, ¿sabe, Antonio, lo que de verdad me volvía loco a mí, sinceramente? Era el jugador que era el practice player, que en las prácticas la rompía. Era un as. La rompía en la práctica. ¿Me entiendes? Era un as, era un maverick, ¿me entiendes? Pero ya en la cancha, ¿y qué pasó? No vino este chico. Yo decía, ¿tenía un hermano gemelo o qué? Es que también a veces la presión, pues, y ahí va más por la parte mental, ¿cierto? Va más por la parte de, lo que se dice... Yo creo que esa situación lo hemos tenido todos, ¿verdad? Sí. Que hay jugadores que de verdad demuestran una cosa en la práctica. Sí, yo tuve muchos de esos también. ¿Verdad? El miedo escénico, así se llama. El miedo escénico, cuando llegas ahí a las luces y tienes que jugar y se te olvidó todo. Entonces ahí es donde yo creo que el entrenador tiene que ser el líder. Ahí él tiene que ser el que tome ese jugador y empiece a dictar ciertas pautas y líneas para que ese muchacho aprenda a jugar. ¿Cómo me puedes decir tú que un chico va a cometer 10 veces, 20 veces el mismo error en una situación similar, porque no son todas iguales, pero en una situación similar comete el mismo error, cuando las soluciones son tan simples? Y ahí es donde yo admiro a Guardiola. Guardiola es un tipo que, olvídate, simplifica el fútbol, pero impresionantemente. Tú estás viendo jugadores de calidad mundial, haciendo lo más simple del fútbol, que es jugar una pelota para atrás, cuando el resto solamente quiere darse vuelta y pasarse a 10 jugadores y hacer el gol y ser la figura del partido. El liderazgo para poder llegar a ese nivel de poder engranar, ¿cierto? Esos 11, 12, 13, los que toquen jugar, a concertar un estilo de juego que todos entienden. Es una máquina. Y ahora es bueno que hayas sacado ese tema del estilo, ¿verdad? Porque creo que también un entrenador puede tener un estilo de juego, pero también hay adaptaciones a las situaciones, ¿entiendes? El juego es una adaptación total, inminente y variante y dinámica y fluyente. A mí el juego es impresionantemente variado. No. Pero ¿qué pasa cuando no puedes, como entrenador, imponer ese estilo que tú quieres? Va a depender de la adaptación que tenga el jugador. Y cómo sea el mensaje, porque el mensaje, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero es muy importante de qué manera lo entregamos, de qué manera nosotros nos hacemos llegar al jugador. Y yo creo que ahí viene la combinación, ¿cierto? Porque yo empecé como un entrenador totalmente autoritario. Yo en mis inicios se hace así y no hay más. 1, 2, 3 y si el que no quiere, chao, se va. Ese fue mi estilo en un principio, que lo encontré mucho cuando yo jugaba, ¿cierto? Yo tuve entrenadores, todos futbolistas profesionales. Por ejemplo, yo tuve un entrenador que jugó en el Mundial del 62. Lionel Sánchez, un gran jugador, un gran futbolista de la época del 62, fue mi entrenador. Después tuve entrenadores que también jugaron en selección.
Y variaba un poco en ese aspecto, ¿no? Era como se decía y así se hacía, y no había más. Nosotros no teníamos ni qué decir, no había nada que decir. Pero después me encontré que la sociedad en sí cambia y los jóvenes cambian. Hoy en día los jóvenes son mucho más educados en muchos aspectos. También la formación de la casa es distinta, las reacciones son distintas desde el punto de vista de ellos. La conducta, el carácter, el behavior que tienen ellos es totalmente distinto al nuestro. Nosotros veíamos al entrenador y era como que no volaba una mosca. En cambio ahora es al contrario, hay hasta cierta falta de respeto hacia el entrenador. Volvamos a eso del estilo de adaptación. Sí. Vale, por ejemplo, aquí un jugador, aquí en los Estados Unidos, más que todo juega recreacional, a lo mejor un poco de traveling teams, equipos que viajan por ciertas ciudades, ¿verdad? Siempre dentro del marco recreacional llegan a la high school, hay otro tipo de juego, ¿verdad? Un poquito más organizado, ¿no? Un poquito más organizado, pero siempre es un caos por el primer mes, siempre es un caos porque tenés que formar un equipo de competencia, te dan un mes, ¿verdad? Para poder entrenar ese equipo. Yeah. Y tenerlo preparado para 3 meses de competencia. Sí, es un corto, muy corto. Es un poco duro. Después tenés el jugador que hace la transición de la high school, ¿verdad? A lo que es la universidad. Sí. Eso fue para mí un gran reto. Un gran cambio, especialmente con el entrenador que yo tuve, que era un poco más físico, ¿verdad? Joder. Y después, bueno, en ese tiempo no había liga profesional acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Algunos emigraron a Europa, otros para Latinoamérica, pero esa otra adaptación de la universidad a profesional, ¿verdad? Estás hablando que a veces transitas 4 o 5 diferentes estilos. Claro, sí, es una evolución. Una evolución. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el jugador que él quiere imponer su estilo? Digamos, por ejemplo, si tenés un delantero neto o un atacante neto, no importa el deporte, y a veces los entrenadores adaptan. Bueno, ¿me entiendes? Porque ha pasado eso, ¿no? Ahí voy de nuevo a Marcelo Bielsa. ¿Qué es lo que, si tú escuchas a los jugadores que han jugado por Marcelo Bielsa, ¿cierto? Las palabras que ellos tienen para él son totalmente de halago. Y te voy a decir por qué. Porque sin Marcelo Bielsa ellos jugaban de una manera. Después de Marcelo Bielsa ellos han evolucionado y crecido en su juego 100 veces más. Producto de la capacidad de Marcelo Bielsa de adaptar, ¿cierto?, esos jugadores a una forma en la cual ellos tuvieron que generar cambios en su estilo de juego para insertarse en un esquema de juego que les generó mayor potencialidad y un incremento y un desarrollo 100% mejor de lo que eran. No sé si me entiendes. Sí, no, claro. Entonces, es ahí donde nosotros como entrenadores, como líderes, es donde generamos los cambios en las personas, para el bien de esas personas, de las cuales nosotros estamos encargados o de las que estamos dirigiendo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que, porque hay chicos que tú dices, quieren imponer su estilo, y es ahí donde nosotros tenemos que tener la flexibilidad de venir y cambiar ese estilo, porque el estilo no, muchas veces ese estilo no entra en el esquema del equipo, y a lo mejor el estilo es negativo para ese jugador, y negativo para el equipo. Ahora, si tenés un Maradona, si tenés un Messi, ¿qué le va a cambiar el estilo? Obviamente que no. Si tenés un Xavi, si tenés, qué sé yo, jugadores que han sido de grande, un Pirlo, ¿qué estilo vas a cambiar ahí? Pero si hay un cabeza dura que no entiende y que tú le ves potencial, pero él quiere seguir insistiendo con ese estilo que no le está generando beneficios, uno tiene que tener la capacidad de poder cambiar ese estilo de juego individualmente y hacerlo encajar en el esquema del equipo. Porque en el fondo sabemos que podemos utilizar ese jugador en particular para el beneficio de él y del equipo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender cuáles son las acciones que hay que tomar y seguir para generar ese cambio. Entonces, ¿somos autoritarios o somos democráticos en esa situación? Para mí, yo soy autoritario.
porque yo le estoy buscando el beneficio a él y al equipo. Ahora, cuando todos quieren jugar de una manera, ¿cierto? Y hacen ver esa posición, y yo quiero jugar de otra, y hay que llegar a ese diálogo y tratar de buscar el balance y buscar la manera de que eso pueda ser real. Yo creo que ahí estamos hablando de un líder democrático, ¿cierto? ¿Qué dices tú de esos entrenadores? Okay, porque ha surgido esto, de que a media temporada o a principio de la temporada traen otro entrenador, ¿verdad? Que a veces traen un estilo totalmente diferente a lo que el jugador ha venido trabajando. O el equipo ha venido trabajando. ¿Qué piensas tú de lo que tiene que ser un entrenador en esa situación? Sí, porque han habido muchos fracasos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero en tu opinión, ¿qué es lo que tiene que ser, esa adaptación que tiene que ser ahora el entrenador que va llegando nuevo a un equipo que ya está en una Esa es una situación bien complicada, porque obviamente el equipo ya viene con una forma de juego que no está dando resultados, viene con una mentalidad totalmente negativa, porque los resultados no han sido los que se están buscando. Y en mi caso, ¿cierto? Si es que yo vengo entrando como el nuevo entrenador, tengo que generar un cambio, definitivo, hay que generar un cambio. Y obviamente que ese cambio tiene que ser muy, muy conversado, tiene que ser un cambio que tiene que ser aceptado por todo el cuerpo en sí, ¿no? El núcleo ya sean dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, y generar un ambiente de cambio. No, lo voy a describir así, porque no voy a decir que voy a hacer cosas distintas aquí y allá, porque a lo mejor puedo que haga lo mismo, pero hay que detectar dónde se tiene que generar el cambio. En los deportes individuales, ¿qué piensas tú? ¿Es mucho más fácil o es difícil ese cambio? Yo creo que es más fácil, porque la relación es mucho más personal. Creo que es más fácil. Yo creo que hay más espacio para el diálogo diario que en un grupo colectivo. En el grupo colectivo, obviamente, las instancias de diálogo son menos, son más esparcidas por el número, ¿no? No es lo mismo dirigir 26, 27, 30 jugadores que estar encargado de uno o dos. Yo creo que son cosas distintas, pero sí el cambio tiene que estar, y yo creo que el cambio pasa por eso, por la relación, por la relación, por el estilo y por el liderazgo. Así que bueno, queremos cerrar el tema. Yo creo que ha sido interesante y nos falta tiempo para seguir conversando de esto. Yo creo que podríamos estar conversando todo el día, toda la semana. Es un tema muy interesante, pero queríamos darle un toque general, queríamos darle un toque didáctico, crear, ¿cierto?, el debate y en el fondo la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de entrenador ustedes creen que son? ¿Qué tipo de líderes ustedes creen que son? ¿Cuáles son los cambios que tienen que generar para que tengan mayor aceptación y mayor acertación con sus grupos? ¿De qué manera pueden ayudar, ¿cierto?, a los equipos que están trabajando siendo líderes positivos, líderes negativos? ¿En qué escala ustedes se están manejando? ¿Okay? Tony, muchas gracias nuevamente por este programa. Una conversación muy interesante, muy nutritiva, muy positiva. Muchas gracias a todos por los que están viéndonos, siento desde el otro lado de la pantalla. Minuto 42 es un espacio para crear diálogo de un punto de vista educativo y utilizar las herramientas que el deporte nos da para generar una sociedad mejor. Muchas gracias, Antonio Mesa, Tony Villalobos. Muchas gracias. Excelente.